Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. Hoy voy a hablar de algo muy interesante y algo que he vivido mucho en este último tiempo, que lo he atravesado y, causalidad en la conexión de hoy, resulta que es el mensaje del día. Así que si te llega este video y si resonás, bienvenido, bienvenida seas y espero que te sea de ayuda en tu proceso individual. El mensaje del día de hoy es: pide y se te dará el verdadero orden de dar y recibir. Lo vamos a ver desde un plano más terrenal, desde un plano más espiritual, y vamos a ir viendo 3 puntos que son clave. El primer punto de este tema del día tiene que ver con dar cuando no tenés, o dar desordenadamente, o dar sin saber establecer límites, lo cual te drena y lo cual no permite que la energía fluya, y por tanto vas a sentir que no hay un retorno por eso que estás dando. Con retorno no me refiero a retorno financiero, sino a que estás invirtiendo, dando, haciendo en vínculos, en lugares, en cosas, y sentís que no fluyen, que no prosperan y que estás sosteniendo algo que es unilateral. Como si la vida te estuviera diciendo: deja de poner energía, huevos en esa canasta, vamos a decir. El segundo punto es sobre recibir, el verdadero recibir. Y no solo hablo de recibir de parte de quienes te rodean y de la energía femenina, de aprender a recibir y a recibir cariño y cuidado y cosas materiales y ayuda, sino a recibir verdaderamente desde la fuente. Ahora lo vamos a ver. Y el tercer punto es sobre el verdadero orden que surge de este reordenamiento y coherencia interna. Así que vamos a comenzar. ¿Qué sucede cuando das sin tener, o das excesivamente, o das desordenadamente? ¿Cómo se puede ver esto? Yo lo he vivido en diferentes etapas de mi vida, el poner energía en ciertas relaciones o en ciertas personas y sentir que te vas desgastando, que te vas drenando, sentir que te vas cansado, y con el tiempo ves que esa persona que estás ayudando, ese vínculo, no prospera, sigue en lo mismo, o que esa empresa en la que estás ayudando a ese amigo o trabajando, por más que pongas ese empeño extra y trabajes más, no logra superar los números, no fluye, no se expande, los problemas siguen igual. Yo creo que esto se ve muy reflejado en los vínculos y en los proyectos. Aunque sucede en todo, en los vínculos y en los proyectos es donde esa escuela de aprendizaje se puede ver más fácilmente. Vínculos que pones energía, sentís que te drenan y que no prosperan, o que das consejos y no los toman, y a veces la enseñanza es: esa persona no quiere consejos, quiere la energía, y por tanto no hay que juzgar a la persona, sino que hay que aprender a no drenar la energía. Pero bueno, es parte de esto, de este proceso de reordenamiento. Acá lo que sucede es que, yo siempre lo pongo en este ejemplo: imagínate que tenés un vaso de agua que es tu energía vital, y ese vaso de agua lo tenés que usar en tu jardín donde hay diferentes plantas. Y hay una planta que ya está muerta, aunque no te das cuenta. Hay una planta que, por mucho que la riegues, nunca va a dar frutos. Y hay otras plantas que sí van a dar frutos, que sí van a dar flores, que sí te van a regalar su aroma, que van a embellecer el paisaje, que van a prosperar. La pregunta es: ¿cómo sé a cuál regar? Y la problemática es: no tengo agua para regar a todas las plantas. O a veces no se trata de no tener el agua, sino de que no te corresponde. Y acá entra algo que es muy importante, que es: no se trata de ver a los demás, a ese amigo que no quiere tomar los consejos, a esa pareja que no quiere hacer su proceso,
a esos empleados de la empresa compañeros de la empresa que no le meten ganas. No se trata de ver a ellos, se trata de verte a vos y de aprender a tener maestría vos, tomar la responsabilidad y saber poner los límites. Cuando uno trabaja con límites, para mí es muy importante entender que el primer límite que hay que poner no es al otro, sino que es a mí mismo. Saber cuándo frenar, saber cuándo hasta acá llegué, saber cuándo no puedo hacer algo, cuándo por más que quisiera ayudar a X persona, no puedo, estoy cansado, no tengo energía para eso, o a mí en su tiempo me pasaba que ayudaba a todo el mundo con sus cosas y no avanzaba en mis proyectos. Y hubo un día en el que quise dedicarme a mis proyectos y me di cuenta que cada día pila de personas me pedían ayuda con cosas. Y ahí fue muy difícil porque el primer límite fue conmigo, en decir, pará, ¿prospera mi vida o voy a seguir ayudando a todo el mundo? Y que prosperaba su mundo cuando lo ayudaba, pero no el mío. Y no hay orden en eso, no hay orden y no hay un límite claro. Y me fue muy difícil ponerme el límite a mí. Y luego tuve que llevar ese límite al mundo y aprender a decir, che, mirá, no, sin explicación, sin un mañana vemos, sin un... No, no, eso que me pedís no, voy a hacer otra cosa y no te explico ni qué cosa voy a hacer. Que eso es muy importante también para mí, no dar explicaciones en por qué uno toma las decisiones. Hay veces que vivís en pareja, vivís con tu familia, tenés un socio, alguien que por algún motivo tenés que en tu comunicación expresar lo que estás viviendo para llegar a un entendimiento. Pero la mayoría de las veces no es necesario dar explicaciones. Es sí o no. El que tiene que tener claro las explicaciones es uno mismo, no los demás. Pero ese es un gran límite que hay que saber ponerse. Y es aprender a dar, es aprender a no dar como te doy algo que tengo, sino como pongo mi energía, mi tiempo, mi dedicación y mi presencia acá o allá. ¿Estoy acá o estoy allá? Si estoy allá, ¿para qué estoy y por qué estoy? Y si estoy acá, ¿por qué estoy y para qué estoy? Entonces, los límites para mí es algo muy importante. eh, y también el orden. eh, y esto a veces lo veo más desde el lado de las constelaciones o desde la biodecodificación o desde las leyes espirituales. Todo tiene su punto de vista y todo tiene un punto de convergencia porque la verdad es una. Se puede ver de diferentes perspectivas, hay diferentes grados de verdad según el nivel vibratorio, pero la verdad es una. Y el orden es muy importante en dar, saber ordenarte y saber cuál es tu lugar. A veces pasa que hay personas que tienen una cierta carencia de otras personas, de su pareja, de un padre, de un padre para su hijo, y buscan reemplazar ese espacio con sus amigos, con otras personas. Y de pronto tú te ves envuelto ocupando un rol y dando algo que no es lo que te corresponde. Y es muy importante aprender a ver cuál es mi rol en esta empresa, cuál es mi rol en esta relación, cuál es mi rol en este hogar. Y a veces querés ocupar ese lugar, está bien, estás en libertad de ocuparlo. Pero el problema es cuando sentís que no es tu lugar, cuando sabés que no es tu lugar, cuando te incomoda y lo seguís ocupando. Porque ahí es donde te drena. Si vos lo haces con amor y felicidad, eh, jamás algo te va a drenar cuando lo haces con una intención pura, amorosa y con felicidad. Aún así, si estás dándole a una planta muerta, tarde o temprano Dios mismo, el universo, como le llames, tus guías te van a mostrar por las buenas primero y si seguís haciéndolo de formas que no van a ser tan agradables, no riegues más esa planta, está muerta. Estás desperdiciando el agua de la fuente en una planta que ya no va a dar flores. Pero muchas veces uno puede ocupar un lugar y dar, y si lo haces con amor y estás feliz con eso, está bien. La pregunta es, ¿estás bien con los lugares donde das, con los roles que ocupás, con la energía que pones? Esa es la pregunta para hoy. Y para mí el orden y los límites son clave y también tener.
Y cuando digo tener para dar, no me refiero a dinero, no me refiero a bienes, no me refiero a poder, me refiero a tener una presencia luminosa, a tener paz, a tener energía para eso. Y ahí es donde viene el punto de recibir. Cuando hablamos de recibir, yo creo que la mayoría de las personas lo ven desde el punto de vista de recibir de mi pareja, recibir de mis papás, recibir de la vida, recibir... Pero en realidad la frase pide y se te dará, cuando Jesús, el Maestro, daba esta enseñanza, pide y se te dará, se refería a algo mucho más simple y mucho más profundo. Y no es pide un Lamborghini y se te dará un Lamborghini mañana. Es pedir conscientemente. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas? ¿Un Lamborghini o necesitas estar feliz y sano? Y si no estás sano, ¿por qué no estás sano? Porque tu energía vital está siendo drenada o porque está siendo cargada con pensamientos y sentimientos. Entonces lo que tenés que pedir no es un Lamborghini, tenés que pedir claridad mental, iluminación, sanación, amor en tu mundo que te nutre y que dé vida a tu cuerpo. Tenés que pedir pureza para no conectar con esos estados depresivos que desgarran tu campo y te llevan a la enfermedad. Y está bien tener un auto, está bien tener una casa, está bien todo eso, pero para lograr tener todo eso y ser feliz, tiene que ser en equilibrio. Y para que sea en equilibrio, tenés que tener una energía balanceada. Y la única fuente de energía pura, balanceada y de virtud es Dios. Entonces, pedir implica para mí cada mañana despertarme y invocar, meditar, orar, agradecer. A veces resueno con diferentes cosas, hasta que siento que mi propio grial, que mi propio corazón está rebosante de esa fuente. Y luego, cuando estoy rebosante, cuando mi vaso está lleno, salgo al mundo y elijo a qué plantas voy a regar, conscientemente, o bueno, lo más conscientemente posible, porque estamos aprendiendo. Pero pide y se te dará, no significa pedir cosas materiales. Mucha gente se acuerda de Dios cuando está en un mal momento. Cuando todo va bien, no es agradecido, no ora a Dios, no da gracias a Dios ni al universo, y es como fluye. Pero cuando está mal, Dios, por favor, sácame de esta. Y Dios, la fuente divina, cuyo polo o una partecita está en vos, sos una parte de Dios, tenés un Dios interno, siempre va a ayudarte. Pero, ¿qué sucede si solo arreglo el auto cada vez que funde? Cada vez va a fundir más rápido. En cambio, ¿qué sucede si yo cuido ese auto? ¿Qué sucede si lo limpio? Si lo reviso? Va a estar siempre impecable. Y el día que lo voy a vender, el valor en vez de decrecer, se va a mantener. Bueno, en las reglas del mundo material no funciona así porque con los años baja el precio. Pero creo que se entiende un poco la metáfora. Entonces, pedir implica pedir a la fuente, llenar tu copa, tu grial, tu mente, tus sentimientos, tu cuerpo con energía vibrante, pura, con armonía, con paz, con amor, con verdad, con luz. Y desde ese lugar, con el vaso lleno, salir a crear. Y sí puedes pedir, Dios, quiero que esta empresa prospere, quiero tener un auto más nuevo, una casa más nueva, pero nunca olvides que esos son consecuencias o efectos físicos de causas internas o espirituales. Entonces, incluso el hombre más rico del mundo, si no lo logra físicamente, materialmente, si no logra su riqueza a través del balance y del amor, se va a encontrar con un desbalance en su salud, con un desbalance en su tiempo, sus vínculos se van a ver perdidos. Y a mí me pasaba mucho cuando trabajaba en el rubro inmobiliario, cuando vendía casas, que me había rodeado muchas veces de propietarios con muchas casas, y algo que me llamaba la atención es que habían algunos que eran súper ricos en el ámbito espiritual y terrenal, pero muchos
que eran solo ricos en el ámbito terrenal, pero eran muy pobres en espíritu y no lo sabían. Me decían, a veces eran muy mayores y decían, la verdad, sigo con esto porque si no hago plata no sé qué más hacer, no sé qué otra cosa hacer. Y eso para mí era tan triste. Bueno, vi muchas cosas en ese rubro y fue lo que me hizo darme cuenta que por más que generaba dinero no me hacía feliz. No era mi propósito ni mi camino. Pero que no significa que esté mal trabajar en una inmobiliaria, vender casas o tener un trabajo de lo más terrenal. Solo que no todo el mundo puede, es como lo de ocupar un rol. Puedes ocupar un rol que de pronto no es tu rol o un rol que es X, mientras que te haga feliz y estés bien con eso y seas coherente con eso. Para mí no era coherente conmigo, pero no juzgo el tener trabajos terrenales, de hecho se necesita personas que ocupen cada espacio. Lo importante es descubrir cuál es tu espacio, pero eso es un tema para otro video. Entonces, uno tiene que recibir de Dios, de la fuente, llenar su grial. Como le decía el Maestro Jesús, mantengan las lámparas encendidas para cuando regrese. Y señalaba el corazón. Eso significa mantenerse rebosante de la luz de Dios para cuando los necesite o para cuando ustedes necesiten. Y en ese sentido vamos al tercer punto y a la conclusión. Pensé que iba a ser un video súper corto y no fue tan así. El verdadero orden de recibir y dar, ordenada y coherentemente. En ese sentido, para mí el orden es, pido a Dios, lleno mi copa, decido lo que deseo y desde ese lugar salgo al mundo. Y hay que entender acá un poco las leyes espirituales de no voy a pedir a Dios para luego salir a hacer cualquier cosa, porque cuanto más energía pedís y salís al mundo a mentir, a ser deshonesto, a ser egoísta, a competir o a hacer cosas destructivas, y lo haces con mucha energía, eso va a regresar no porque Dios te castigue, sino por ley de causa y efecto. Las leyes espirituales son lo que mantienen el ciclo cósmico en funcionamiento, no es Dios con un látigo. Y si no lo haces armónica y constructivamente, pedís y salís al mundo a dar cualquier cosa, va a regresar de la misma forma que lo enviaste. A veces no se ve de la misma forma, pero la misma energía calificada va a regresar cuando menos lo esperes. Entonces, pido a Dios, elijo qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero vivir, y salgo al mundo a poner mi agua en las plantas que deseo, en los vínculos que deseo, de la forma que deseo, con límites y orden claro, con coherencia en cuanto a cómo veo esa parte de la vida, sabiendo que no soy perfecto, sabiendo que me equivoco y por lo menos yo siempre pido a Dios y a la luz que ilumine mi mente para ver aquellas cosas que tengo que ver, que no estoy haciendo bien, que no estoy viendo muchas veces, o donde estoy causando algún daño consciente o inconsciente. Eso también se pide. Pedirle a Dios no solo ayúdame a resolver X cosas, sino dame comprensión. Pedir comprensión es una de las actividades más importantes, porque si no comprendes cómo logras algo, por eso en los libros de negocios se habla mucho de está bien la victoria, pero es mejor el fracaso, porque cuando fracasas es cuando aprendes. Eso es una visión muy terrenal, pero espiritualmente se podría ver como es muy lindo salir a repartir luz, pero si no pedís e incrementás tu comprensión y tu capacidad de discernimiento, el día de mañana capaz que enfrentás una situación similar y por algún motivo actúas diferente y no te va tan bien, porque no comprendiste realmente lo que estabas haciendo, sino que estabas llevando tu energía por ahí desordenadamente. Y esto nos regresa al orden. Y sí, me gustaría mencionar que es importante aprender a dar y recibir en lo terrenal, a que en los vínculos haya equilibrio,
aprender a uno a ayudar, pero también a pedir ayuda cuando lo necesita y trascender esa incomodidad para aquellos que tienen mucha energía masculina y solo dan y hacen, también aprender a recibir porque es el 50% de tu ser y deberías familiarizarte con ello. Y de igual manera para aquellos que son muy femeninos y todo que lo resuelva otro y todo que me lleven y todo que me... También es importante que aprendas a dar porque ese desbalance tampoco te va a llevar a condiciones felices a mediano y largo plazo, en los vínculos, en la vida mismo. Pero aún así hay seres que su naturaleza es primordialmente femenina y seres que su naturaleza es primordialmente masculina, o etapas acorde al proceso que está viviendo el alma y el espíritu y las iniciaciones. Capaz que en el mundo físico trabajo de acá, vivo acá, pero en el ámbito espiritual, si pudieran ver con la visión interna, el ser a veces está atravesando diferentes dimensiones, portales, iniciaciones y cosas. Pero bueno, también pedir iluminación implica poder integrar eso, aunque no veas con claridad las cosas que suceden en el mundo espiritual, sí poder vivirlas en coherencia. Eso es todo por hoy, ese es el video de hoy. Ojalá que te resuene, ojalá que te ayude en tu proceso. Si te gusta puedes dejarle like, puedes suscribirte al canal y comentar lo que te llegue a este video. Te mando un saludo, que tengas lindo día.